escucharme bien? Parece que sí. Este es la segunda evento o conversación de nuestro nuevo Comité de Tecnología, Innovación y Ciencia. Antes que hablar más, voy a pedirles, por favor, cuando no estás hablando, por favor, deja su micrófono apagado. También, si tienes una pregunta, usa el chat para dejar sus preguntas. Estas son las reglas del evento. Bueno, este día estamos hablando de la ciencia. El título del evento es Liberando las Ciencias, dejando los paradigmas atrás y buscando nuevos conocimientos. ¿Por qué? ¿Por qué está tan relevante en este momento? Yo estaba pensando cómo y por qué está tan relevante. Y yo en mi vida recién, los últimos años, yo estaba bien conectado con el mundo del cambio climático. Y como una persona que cree fuertemente desde hace 20 años es un problema, y ahora hablamos del problema más desafiante y amenazante para la humanidad, increíblemente, cuando 95% de la comunidad científica del mundo tiene un acuerdo que es una causa de la humanidad, es urgente y no hay duda, todavía hay gente que quiere ignorarlo, que dejarlo y tiene otro argumento, porque es conveniente ignorarlo, porque en una cosa de otra es contra su posición política y es contra la economía en corto plazo. Entonces hay cosas realmente con una magnitud de importancia lo más alto posible que podemos ignorar por un tiempo largo porque no son en nuestros caras, no son tan evidentes, no están así. Pero en este momento es distinto. Ahora estamos enfrentando a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestra familia en peligro. Todos nosotros, si encontramos por mala suerte una persona contagiada, estamos conscientes que el próximo día o la próxima semana podemos llegar en la clínica el riesgo de muerte. Entonces, esta pandemia es una cosa muy enfrente. Generalmente los avances más grandes son en crisis globales. Los avances en la tecnología, en la ciencia y los momentos de la mejor innovación y de los inventos también, porque son cosas distintas, vienen durante los guerras. El computador fue creado en la Segunda Guerra Mundial con esta máquina que hace la codificación de los mensajes. Este fue el origen del primer computador en el mundo y causa la urgencia para salvar el mundo de más cosas terribles. Y ahora estamos mirando la comunidad científica a sacarnos de esta pandemia. Estamos buscando, mirando una nueva vacuna. Ahora yo leí en la mañana que en Reino Unido encontraron una medicina que está usando para otras cosas que puede bajar la mortalidad de la gente que ya están en respiradores por un tercio. Y si han tenido esta medicina, hace 3 meses, podría salvar 5,000 vidas solamente en Reino Unido. Entonces, la ciencia en este momento, en la parte de medicina, es crítico para ayudarnos de esta pandemia. Entonces, por eso pensamos como Cámara, como Comité de Tecnología, Innovación y Ciencia, que es un muy buen momento a investigar un poco más el mundo de la ciencia. Entonces, bienvenido. Voy a pasar la mano a nuestro presidente del comité, a la Joana Pérez, y a ella para presentar a nuestros invitados de honor. Te doy la mano, Joana. Muchas gracias. Muchas gracias, Greg. Bueno, muy buena introducción, creo que refleja muy bien el sentido y cómo pensamos en el origen este conversatorio específicamente de ciencia.
Yo pues, soy parte del comité, sin embargo quiero que en esta ocasión cada uno se sienta parte del comité, así que los invito a hacer todas las preguntas para que podamos hacer un conversatorio que es bastante interactivo y nos ayuda a todos. Quiero partir por diciendo que el título que le pusimos a este conversatorio fue Liberando la Ciencia. De cierta forma lo que queremos hacer es incentivar una cooperación entre la ciencia, tecnología e innovación, que son factores claves para los desafíos de la salud y la recuperación económica tras la pandemia. Quiero agradecer obviamente a la Cámara, a Greg, a la Isabel que nos ayudan en este conversatorio, y especialmente a María José y a Mariano, quienes tuvieron la gentileza de aceptar nuestra invitación al conversatorio y que tienen una amplia experiencia en la materia también. Ellos tienen amplias trayectorias y quiero agradecerles también a todos los que están presentes hoy día, porque sabemos que son días que son bastante largos, con bastantes cosas en la casa, y hoy día hay un espacio especial para este conversatorio. Al final del evento, Isabel seguramente les va a hacer llegar una encuesta, así que les pedimos ahí un poquito más de tiempo para que la contesten y nos ayuden a ir mejorando. Bueno, para abrir la conversación, a mí me gustaría comentarles una vivencia que refleja un poco el momento y el escenario personal al respecto. En el mes de marzo, cuando recién estábamos en Chile con los primeros casos de COVID, tuve la oportunidad de conversar con un grupo de trabajo multidisciplinario en España. Ellos estaban en plena crisis, estaban muy complicados, y habían creado un grupo de trabajo que su objetivo era producir ventiladores mecánicos de apoyo con ciertas piezas precisas que tenían que ser a través de impresión 3D. Y para eso convocaron a toda la comunidad, sabemos que Internet hoy día puede hacerlo y todos los grupos que hay sociales pueden hacerlo, reclutaron a empresas privadas y públicas también a unirse en esta carrera contra el tiempo para hacer estos ventiladores y pasarlos a los hospitales. Hoy día, ya que estamos a 16 de junio, ha pasado bastante tiempo, ellos están en otra etapa. Sin embargo, anoche en el noticiario, no sé si algunos de ustedes lo vieron, pero en Chile también está pasando más o menos lo mismo, se están uniendo muchas empresas, de hecho ya hay 35 empresas en colaboración con universidades que tienen en funcionamiento prototipos o algunos ya en hospitales en prueba, primarios y de apoyo, donde hay una investigación conjunta para encontrar una vacuna y otras iniciativas. Se suma además localmente la fabricación de todo lo que son insumos médicos, de diversos productos de protección sanitaria, de exámenes para detectar virus y otros. Ahora, ¿qué tiene en especial todo lo que yo le comento en este momento? Tiene bastantes matices que antes no se daban muy fácilmente. Primero, la colaboración, no solo local, sino que con el mundo, porque es un problema de todo. El sentido de urgencia que hay para desarrollar no solamente la vacuna, sino que diferentes dispositivos que nos ayuden en el sistema de salud. También tiene un tema muy puntual que es el escalamiento, todo lo que ha sido toda esta digitalización acelerada, donde también provee herramientas que antes no existían. Y especialmente yo creo que aquí destacar la colaboración que hay, no solamente entre países, sino que entre profesiones. Hoy día se puede ver fácilmente trabajando grupos de investigación a nivel mundial, médicos, tecnólogos, ingenieros, diseñadores, mecánicos, como era el caso de España en este grupo que les comento, y todos trabajando con un mismo objetivo. Sin duda que esto es un ejemplo y la nueva forma de hacer las cosas va hacia allá, va hacia esta nueva mirada, ¿no? Quiero destacar que además en este momento muy especial, porque cuentan con recursos y se atreven a vivir esta nueva realidad, las empresas grandes den un paso quizás un poco más adelante y también apoyemos a las de menor escala, de tal forma de co-crear instancias mutuas que antes no se pensaban. Debemos hacernos cargos también de la baja inversión en investigación y desarrollo y el bajo porcentaje quizás de investigadores dedicados al I+D, y esto demanda una urgente gestión estratégica en todos los países. En pocos meses nuestra región y el mundo ha visto la caída de paradigma, adaptándose a formas digitales que antes era muy difícil, digamos, que se aceptaran, a la convivencia, a la incertidumbre, a un salto digital acelerado, conviviendo con información que además nos llegan diariamente de distintas partes del mundo, y todo esto sin salir de casa, todo esto en casa. Para terminar esta introducción, solo una pequeña reflexión. Este momento mundial nos ha obligado a pensar en lo urgente, pero también en lo importante, acelerando el conocimiento. Esperamos que esta conversación sea útil para todos, para que cada uno desde sus posiciones también se sume a esta co-creación que hay
hoy día y que no perdamos este aceleramiento. Por temas de tiempo voy a pasar a las preguntas que preparamos y que gentilmente tanto Mariano como María José accedieron a apoyarnos en cada una de las preguntas. Y para abrir un poco la conversación, lo insto también al chat a hacer las preguntas que ustedes tengan permanentes o que quizá aclaraciones respecto a las mismas preguntas que se vayan haciendo. Sin duda en este momento hay consenso en que estamos ante un punto de quiebre en la forma en que nos organizamos como sociedad y la forma en que enfrentamos la crisis. Mariano, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde tu trayectoria, ¿cuál es el rol que ha jugado la ciencia hasta ahora y el rol que jugará a futuro, es decir, prepandemia, pospandemia? Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradezco a la Cámara por esta oportunidad. Creo que es un momento propicio para este tipo de conversaciones. Así que, bueno, espero hacer algún aporte desde mi perspectiva. Es una tremenda pregunta la que haces, Joana. Yo no soy científico, pero sí me ha tocado trabajar durante mi vida muy cercanamente con científicos, especialmente en la labor de entender puentes entre la ciencia y la tecnología de alguna manera. Así que voy a intentar esbozar una respuesta desde esa perspectiva. Si pensamos en la ciencia como la actividad que se fue desarrollando en Europa desde el Renacimiento, ¿cierto? Esta definitivamente, y por todas las descripciones que ustedes mismos hicieron, ¿cierto?, ha moldeado la civilización occidental, estableciendo un modelo de aproximación racional y pragmática del hombre frente a la naturaleza. Hay un dicho que dice, I only believe in science, a lo mejor algunos de ustedes saben su origen, que es bastante cómico, pero ese sería como el lema que ha iluminado los pasos de Occidente en los últimos 200, 300 años. Y esta forma de ser en el mundo, que ya es global, ¿cierto? Y sus poderosas distinciones en física, química, matemática, etc., resultaron tremendamente exitosas para describir los distintos fenómenos naturales que condicionan nuestra vida. Y las hipótesis científicas y sus aplicaciones en medicina, alimentación, fuerza motriz, telecomunicaciones, energía, materiales, etc., han permitido a la civilización humana, ahora global, ¿cierto?, lograr una capacidad única de preservar y potenciar la vida en el planeta. Pero, y ahí viene el pero, ¿cierto?, para ser un poco provocativo en esto, a mi entender, ¿cierto?, a mi juicio, la ciencia no le resuelve al ser humano el problema del sentido. Y al no tener tampoco la ciencia una orientación valórica, per se, puede ser usada para prolongar la vida o para eliminarla, para desentrañar secretos de la naturaleza o para destruir el planeta. Por lo tanto, yendo un poco a la pregunta también, ¿cierto?, yo creo que el desafío de la civilización actual, que depende de la ciencia para su subsistencia, y eso no hay ninguna duda, ¿cierto?, es lograr poner un poco más la ciencia al servicio de una visión valórica, de un propósito, de una visión, ¿cierto? Y eso aparece en estos tiempos, digamos, más fuertemente. Yo creo que tú también, Joana, mencionaste por ahí al filósofo Chul Han, yo estuve mirando y creo que tiene que ver un poco con esto. Porque, de lo contrario, si no nos hacemos cargo de esta dimensión, la ciencia buena no va a ser capaz de contrarrestar los efectos negativos de la sociedad técnica que produce, sobre el ecosistema específicamente, que hace posible nuestra existencia como organismos biológicos que somos. Y ahí yendo más específicamente a la pregunta sobre el rol de la ciencia en el pasado y en el futuro, digamos, reflexionando al respecto, ¿cierto?, yo podría decir que la ciencia hasta ahora se focalizó en conquistar la naturaleza, ¿ya?, creando todo el mundo en que habitamos, y ahora tendría que mover un poco su foco y ayudarnos, ¿cierto?, a integrarnos con la naturaleza de manera más sustentable. Y ahí me hago eco de lo que decía Greg también en la introducción. Y esto requiere ciertamente de mucha humildad, ¿ya?, de todos los actores involucrados. Y ojalá que estas crisis, ¿cierto?, el cambio climático que nos pega fuerte, ¿cierto?, y estas pandemias, podamos percibirlas como wake-up calls, como llamados de alerta, ¿cierto?, a la sociedad humana, que nos da la naturaleza en buena hora, y que nos ayuden a ir generando un cambio de foco de la ciencia y la tecnología desde la conquista del entorno, ¿cierto?, que ha sido su moto, a la integración con el entorno. Entonces, si tú quieres mi respuesta, eso sería. Vámonos con la ciencia de la conquista de la naturaleza a la integración con la naturaleza. Muy bien, muchas gracias. María José, no sé si quieres agotar algo o seguimos con la segunda pregunta. Seguimos con la segunda, perfecto. A ver, vamos a pasar a una pregunta
que es bastante diversa, digamos. Hemos visto un enorme despliegue en distintas áreas de ciencias menos visibilizadas, biológicas, bioquímicas, celulares, moleculares, etcétera, una diversidad de incluso especialidades que ni siquiera eran muy nombradas antes y que por supuesto las nuevas generaciones ya las conocen. Desarrollando prototipos, fabricando insumos, adoptando modalidades distintas de educación, acuñando conceptos como ciencias económicas, en fin. En su opinión, y aquí quiero también provocarlos también con la pregunta, ¿cómo podemos rescatar la colaboración que hay entre las distintas entidades, entre las distintas profesiones, desde cada punto de vista? La cooperación y el trabajo conjunto, no solo en esta pandemia, sino que como una metodología continua que nos permita prepararnos como humanidad ante crisis similares, o otras incluso, como hablaba también hace pocos momentos Greg, medioambientales. María José, ¿quieres comentarnos un poco tu perspectiva? Sí, claro. Muchas gracias, Joana, y a todos los presentes por la invitación y por estar presente en este conversatorio. Voy a hablar desde mi rol de Ceremi, del Ministerio de Ciencia en la Macrozona Centro. Yo también soy científica, así que la ciencia es parte de mí y me ha acompañado durante muchos años. A mí la ciencia me apasiona y creo que me creo realmente una evangelizadora de este mundo científico, pero no desde una ciencia desconectada, sino que una ciencia conectada con su entorno. O sea, la pandemia es un gran desafío, no tan solo es para la humanidad y para todo nuestro ser, y esta pandemia ha forzado, las grandes crisis son también oportunidades, y ha forzado conexiones del sector público, como tú bien dijiste, conexiones con el sector privado, conexiones con la academia. Y estas conexiones, que si bien se están buscando hace mucho rato que ocurran, el hecho de ahora de estar bajo un bien común, ¿ya?, que trasciende posibles individualidades, es lo que hace que quizás este engranaje encaje mejor que en otras épocas. Y hemos visto efectos de esto en el sentido de que los privados han colaborado fuertemente con la ciencia para esta pandemia. Son innumerables las iniciativas que hemos contado con una fuerte colaboración privada. El sector público también ha abierto sus puertas para que la academia entre y pueda ayudarnos y darnos soporte en diferentes aspectos de esta pandemia. Y este ejercicio, este músculo que se está trabajando, tiene que de alguna forma mantenerse post pandemia. Con este ejercicio estamos creando un hábito de trabajo, una generación de confianza, que esperemos que sea uno de los grandes aprendizajes que estamos teniendo en este instante. Y un poco referirme a lo que hablaba Mariano, siempre se ha hablado de esta triple hélice: colaboración academia, colaboración con la industria, colaboración sector público, la ciencia ahí metida en estos tres actores, pero este modelo está un poco obsoleto y ya no podemos pensar en esta colaboración tripartita si dejamos de fuera dos cosas que son muy importantes. Una, el contexto social. Obviamente esto tiene que enmarcarse en el contexto social en que vivimos, y el segundo, el contexto del medio ambiente y el cambio climático. No podemos ejercer este quehacer dejando de lado y desconociendo el efecto que estamos teniendo en el medio ambiente. No podemos visualizarnos nosotros como sociedad desconectada de nuestro entorno social, nuestro entorno medio ambiente. Es por eso que no podemos mirar la ciencia como un conquistador de la naturaleza, sino que somos parte de esta naturaleza, somos parte de ese sistema. Y solamente con ese entendimiento y esa visión es que yo creo que podemos construir positivamente post pandemia y tener finalmente un desarrollo sostenible que nos permita salir de esto, ser cariñosos con el entorno, cariñosos con el entorno social y cariñosos con la naturaleza. Gracias. Yo creo que tú has dado con un poco lo que comentábamos un poco antes de partir el conversatorio, ¿no? Este tema de que realmente sea sostenible o sustentabilidad, como le llaman también, es una de las piezas claves en esta crisis que estamos viviendo. Que también lleva un poco de contexto atrás como para repensar el momento. En el diario El País de España, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han fue enfático al señalar que la revolución viral no llegará a producirse. Sin embargo, considera que en este es un momento para repensar y salvarnos a nosotros para salvar el clima. Un poco también lo que María José nos estaba comentando. Mariano, ¿cuál es tu reflexión respecto a esto?
a ver, ¿cómo podemos aprender de acá, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Yo quiero hacer referencia a un pensador, no sé si han leído a Nassim Taleb, que tiene esta teoría de la antifragilidad, que fue también el autor del libro de Black Swan. Él plantea, ¿cierto? Y yo hago mucho eco de eso, de que las peores crisis siempre son impredecibles e irremediablemente llegan cuando menos las esperamos. Y si nos intentamos preparar para una crisis teórica, ¿cierto? Normalmente ponemos los énfasis en ciertos aspectos que se nos ocurren, ¿cierto? Que creemos donde está el problema, de nuestra historia típicamente, y descuidamos otros, que normalmente son los que hacen falta cuando nos ataca la próxima crisis, ¿ya? Eso lo desarrolla muy bien Taleb, que yo lo recomiendo muy fuertemente en estos tiempos, digamos, leer a él. Creo que asegurarse frente a escenarios de crisis posibles nos da una falsa sensación de seguridad y nos deja puntos débiles en aquellos aspectos que no estaban presentes en nuestra proyección, que siempre son limitadas, ¿cierto? La capacidad de predecir se basa en información pasada, por lo tanto tiene el sesgo de lo conocido. Para nuestra percepción, la realidad es aquello que conocemos, y cuando aparece lo desconocido, como esto, que nos tiene a todos, digamos, muy desorientados, y en ese momento, ¿cierto?, nuestros instintos nos llevan ciertas emociones más bien negativas, asociadas al miedo y al abandono, que normalmente no son buenas consejeras. Por lo tanto, no sé si ustedes recuerdan también que hace unos 5 años ha estado difundido por ahí en las redes sociales Bill Gates, de una charla TED, en la cual él llegó con un barril de material radioactivo, supuestamente con el signo de la radioactividad, tratando de hacer bien clara la imagen, ¿cierto?, de que la amenaza que nosotros teníamos como establecida más grave para la humanidad antes, que era la radioactividad, ¿cierto?, la energía nuclear, bueno, ahora eran los virus. Y él desarrolla toda la teoría, digamos, que la estamos viendo ahora en la práctica. A nivel país y a nivel de toda organización pública y privada, ¿cierto?, creo yo, ese es mi juicio, ¿cierto?, deberíamos enfocarnos más bien en robustecer las estructuras de que depende cada organización, ¿cierto?, en lugar de intentar predecir por dónde va la mano y dónde deberíamos asegurarnos, ¿ya? Y yo, pero para responderte la pregunta, digamos, creo que hay 5 dimensiones que deberíamos mirar, ¿cierto?, desde el punto de vista de robustecer, ¿ya? Uno, los sistemas productivos esenciales, y creo que hoy día, me refiero a alimentos, servicios básicos, digamos, logística. Creo que hoy día la automatización, ¿cierto?, la transformación digital, la gestión a distancia, la descentralización, la desconcentración de los actores en esas industrias, ¿cierto?, vía de regulación y fomento de la competencia, es clave para producir más robustez en esos sistemas. Hay que hablar del sistema de salud, que es el segundo que yo pienso, ¿cierto?, y creo que requiere fortalecimiento importante, por ejemplo, la atención primaria preventiva, ¿ya?, la gestión de las patologías crónicas a nivel de atención primaria, trazabilidad de pacientes, etc. Eso es algo que yo al ministro Mañalich estoy tremendamente agradecido de él y de su gestión, pero él partió con un enfoque más bien hospitalario, centralizado, y al final de su gestión se dio cuenta que la atención primaria es como la única forma en que uno puede tener capilaridad para llegar a toda la población. Y por otro lado, las plataformas de telemedicina, ¿cierto?, para atención de especialidad, y infraestructura hospitalaria estandarizada y flexible. Hoy día se están transformando las UTI pediátricas en UTI para los COVID. Ese tipo de cosas tenemos que mirarlas y ver cómo robustecemos el sistema de salud. Y no voy a extender más en eso. El tercero, el sistema educacional, ¿cierto? Eso, yo no soy experto en educación, pero ahí viene un cambio fundamental, digamos. Hoy día aparecieron capacidades distribuidas, ¿cierto?, desde los padres, digamos, que están de profesores, como nos explicaba Greg ayer. Creo que hay que integrar a la comunidad en la formación. Se demostró que se podía, ¿cierto? Por lo tanto, eso hay que trabajarlo también. En el mundo del trabajo vienen cambios importantísimos. O sea, había una encuesta de los CEOs de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y decían que entre un 25 y un 30% de la fuerza laboral no iba a volver nunca más a un lugar físico de trabajo, ¿ya? Eso es muy fuerte. A la proyección de que van a volver en 6 meses, 1 año, pero nunca más entre 25 y 30%. Y eso cambia totalmente, digamos, el tema del trabajo, porque por un lado, la gente va a estar trabajando remotamente, va a haber mucho más trabajo en plataformas, Upwork, freelance, etc. Y eso cambia entonces el foco tradicional de la defensa de la precariedad de la gente que trabaja, ¿cierto?
ya el tema sindical está definitivamente obsoleto, ¿cierto? Entonces, si uno quiere hablar de sindicatos como forma de proteger a las fuerzas laborales, se está preocupando del 5% de la fuerza laboral. Hoy día hay que hacerse cargo de la precariedad del trabajo flexible, ¿cierto? Pero de otra forma, digamos, con temas de seguros, pensiones, reconversión, etc. Y finalmente, bueno, el tema medioambiental que hemos venido hablando en esta tarde, ¿cierto? Yo creo que el tema efectivamente sustentabilidad medioambiental y energética, digamos, en todas las actividades humanas. Eso es una prioridad absoluta, ¿cierto? Y hay que trabajar todos los temas de incentivos, costos, zanahorias, látigos, digamos, para que todas las actividades humanas incorporen esa variable en su ejecución. En resumen, para responder a la pregunta, ¿cierto? Creo que el aprendizaje debe ser internalizar estas prácticas en todas estas dimensiones que te he mencionado. Gracias, Mariana. Sí, sin duda es un momento de repensar y sacar lo positivo de esto y formar algo mucho mejor para las nuevas generaciones. María José, no sé si quieres acotar algo más de Mariano, seguimos con el resto. El mundo que hoy día hemos construido sin duda dejó en evidencia que estamos mucho más interconectados unos con otros, que lo que creíamos que nos cuidábamos con unos con otros, ninguno ahora está seguro. Algunos historiadores han dicho el antídoto contra la epidemia no es la segregación, sino todo lo contrario, la cooperación. En este sentido, ¿qué acciones son necesarias públicas o privadas o institucionales para incentivar la cooperación y la transferencia tecnológica en nuestro país versus el respecto del mundo y con el respecto al mundo que nos rodea acá o en otro continente? Bueno, es más que sabido, sobre todo por las personas que están atendiendo a este conversatorio, que la industria nacional está principalmente basada en los commodities. O sea, hay empresas de servicio, hay empresas de valor agregado, pero son pocas en comparación a todas aquellas que conforman, por ejemplo, el nivel de exportación que tiene el país. Por lo tanto, la conversación de cómo unir la ciencia, colaborar con la industria, es una conversación que viene hace harto tiempo arrastrando. Es como descubrir el santo grial, cómo lograr esta conversación. ¿Por qué? Porque las dinámicas son distintas, la academia tiene una dinámica de trabajo muy distinta a la dinámica en la industria, los objetivos que ambas partes persiguen son muy distintos, las formas de trabajar son distintas, o sea, cuesta mucho lograr que este engranaje encaje. Y como comentaba anteriormente, esta pandemia nos está obligando de alguna forma a que este engranaje entre sí, y lo hemos visto, por ejemplo, que ahora el sector privado nos ha colaborado mucho con la fabricación de ventiladores artificiales, ventiladores mecánicos, también ha colaborado mucho con la iniciativa del plasma, con iniciativas de protección de equipamiento personal, etcétera. Son varias las iniciativas que los privados han estado involucrados y que su rol ha sido fundamental para fomentar la ciencia. Entonces, la pandemia nos está forzando, a poner foco al trabajo, ¿ya? Y el foco es esencial para que estas dos partes se unan y colaboren. Segundo, nos está ayudando a generar confianza. Los lazos que hoy día estamos creando van a permitirnos que hoy día trabajar en la pandemia, pero el día de la mañana trabajar en otra cosa, con otro foco. Y sobre todo está relevando el rol de la ciencia dentro del sector productivo. Y aquí esto es súper importante porque, además de que somos pocos científicos, el presupuesto de ciencia es bastante bajo, ¿ya? Es una crítica constante, se creó el ministerio, el presupuesto de ciencia creció muy poco, todo el mundo espera que crezca más, y de alguna forma el presupuesto debiera estar asociado a cuánto yo creo que la ciencia va a aportar o no al desarrollo de mi país. Y allí al respecto, esta relación con los privados también es generosa y virtuosa, y relevar el rol de la ciencia y que los privados se encariñen y vean el valor de la ciencia, nos puede ayudar a convertirnos, por ejemplo, en modelos. En Alemania gran parte del presupuesto científico no viene de la academia, no viene del gobierno, sino que viene del mundo privado. El mundo privado invierte en ciencia, invierte en centros de investigación, contrata doctores, y eso lo esperamos esto pase en un futuro. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Claramente, hoy en día los incentivos que la academia tiene para medir su productividad científica están enfocados netamente en la investigación individual o colaborativa, pero no necesariamente en la colaboración con la industria. Entonces cuesta mucho convencer a los científicos que dejen de hacer lo que están haciendo y que colaboren con la industria, porque esa colaboración actualmente no le está siendo reconocida ni para su jerarquía académica dentro de la universidad, ni para su sueldo, ni para la posibilidad de ganarse fondos de investigación. Entonces, mientras no seamos capaces de cambiar esa mirada,
va a ser muy difícil que podamos convencer al mundo científico a que se integre al mundo productivo. Y la relación que estamos obteniendo con esta pandemia, esperamos que el mundo productivo se convenza y vea valor en la ciencia de manera de incorporar más ciencia a su quehacer. Un poco lo que comentábamos, estos desarrollos que están haciendo muchos privados en colaboración con empresas no solamente gubernamentales, sino que clínicas u otro tipo de colaboración que se está dando y que por cierto es un círculo virtuoso, como tú dices. Invitarlo a todos los que están hoy día escuchándonos a hacer preguntas. Se abre el canal de preguntas ahí para que podamos ir interactuando entre todos. Lo voy a llevar a otro tema que nosotros siempre tratábamos finalmente de separar, el ser humano siempre trata de separar las materias que hoy día las estamos viendo que están convergiendo, que es básicamente lo que veníamos hablando, tecnología, ciencia, innovación, emprendimientos también. La aceleración en la adopción tecnológica habilitó mucho del mundo para convivir con una nueva realidad. De hecho, al estar acá en este conversatorio, es parte también de la tecnología. Pero hoy día tenemos también varios desafíos en telemedicina y en todo lo que es inteligencia artificial, en diagnósticos clínicos, análisis predictivo, enfermedades, etc. Desde la posición donde tú estás, Mariano, y tu experiencia que has tenido al respecto, ¿cuáles son los incentivos para innovar en estos ámbitos como consejos para emprendedores u organizaciones privadas? Bueno, yo no podría estar más de acuerdo en lo que decía María José, digamos. Creo que en Chile tenemos una deficiencia histórica con respecto a la colaboración universidad-industria, ¿cierto? Y hay una serie de diagnósticos y ella tiene, los incentivos que describió son los que yo creo que hay que ver cómo los vamos aplicando y la realidad va cambiando. Específicamente en el tema salud, ¿cierto? De las aplicaciones industriales de salud, la Corfo viene hace varios años impulsando en Chile una iniciativa que se llama Innovación en Salud, me parece, que fomenta emprendimientos y proyectos de colaboración entre estas áreas, ¿cierto? En la cual ojalá desarrollos científicos, digamos, que se hacen en las universidades puedan ser tomados como spin-offs y que haya emprendedores, digamos, que los llevan al mercado. Esto lleva varios años ya, ¿cierto? Ha habido varios gobiernos comprometidos y ha habido mucha efervescencia emprendedora en torno a esto, pero ha costado lograr éxitos de alto impacto. Ya, yo lo he seguido de cerca este tema. Y a mi juicio yo tengo una mirada crítica en el sentido de que falta una mirada de más largo plazo en torno a este tema en el Ministerio de Salud, ya que es al final el responsable de implementar las políticas públicas de salud en Chile. Y en el Ministerio de Salud hay una falta dramática de continuidad en estas políticas, de ciencia, desarrollo tecnológico, que se yo, ligado a la salud pública. Hay en otras, ya en otras, Chile tiene un sistema de salud que es muy sólido y robusto en otras cosas que se han hecho históricamente, ¿cierto? Y que están muy instaladas, digamos, etcétera, pero en este tema no se ha logrado y ha sido típicamente resorte de los ministros y de sus asesores más directos, que típicamente entran y salen con los ministros, ¿cierto? Y ya sabemos lo que duran los ministros en Chile, sobre todo de salud. Yo, para hacerlo así bien concreto, yo participo en una empresa de inteligencia artificial para la salud, que ha sido bastante exitosa en instalar una aplicación diagnóstica relacionada con diabetes, que hoy día se usa en toda la salud pública en Chile, digamos. Desde que empezamos a desarrollar ese tema, el año 2012, y las innovaciones en salud toman tiempo, todos lo sabemos, nos tocó ir y venir con más de 5 ministros de salud de 3 gobiernos y decenas de subsecretarios, asesores, a los cuales en cada oportunidad, digamos, había que explicarles el camino recorrido, volver a sensibilizarlos con la propuesta, etcétera, etcétera. Corfo como institución, y yo espero que ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Corfo sí históricamente ha logrado más continuidad en sus visiones y programas. Yo no he visto en Corfo programas y visiones de cómo incentivar las cosas que han durado por varios periodos de gobierno, ¿cierto? Pero lamentablemente la relación de Corfo con el Ministerio de Salud es muy cupular y efímera, entonces depende de las químicas entre las distintas personas, de cómo si esto camina o no camina. Y las innovaciones efectivas en salud son el resultado de lo que se ha hablado hoy día, del trabajo conjunto, pero así bien multidisciplinario de médicos, tiene que haber médicos involucrados, científicos, ¿cierto? Ingenieros y gestores en salud, que son los que al final tienen que ver con cómo estas cosas se aplican y el sentido económico y de practicidad que tienen. Lamentablemente en Chile también tenemos otro diagnóstico negativo, es que las profesiones y las instituciones en general funcionan mucho como compartimentos estancos, ¿ya?
y las universidades ciertamente tienen una responsabilidad en ello, porque también durante mucho tiempo, no, ya no más afortunadamente, ¿cierto?, con el tema de la gratuidad, pero durante mucho tiempo las universidades se focalizaban más en competir por los alumnos que en cooperar entre ellas en investigación y desarrollo, digamos. Entonces eso también nos ayudó mucho al propósito. Pero, producto de la pandemia, ¿cierto?, se han formado estos grupos multidisciplinarios y multiinstitucionales que son muy interesantes, y yo concuerdo que hay que hacer casos demostrativos de esto, creo que hay que difundir esto. Hay que, como medidas concretas, yo te decía, creo que hay que hacer una institución, aparte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está perfecto y tiene que hacer su labor, creo que para el tema salud específicamente, dentro del Ministerio de Salud hay que crear alguna institución que sea más permanente, y que se haga cargo de estos temas. Y que se apoye, obviamente, 100% en Corfo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero que tenga la mirada de problemas desde el Ministerio de Salud y la mirada de aplicación desde el Ministerio de Salud. Creo que eso hace mucha falta. Y lo segundo es trabajar en la difusión de los casos exitosos. Los chilenos somos muy buenos copiones y siempre el pasto del vecino está más verde, así que nos gusta ir en esa dirección. Esa sería mi respuesta. Sí. María José, por favor. Sí, me gustaría agregar algo más, que actualmente el Ministerio está trabajando en una política nacional de inteligencia artificial, que empezó a trabajarse antes de la pandemia, se paró un momento, pero ya se retomó, y esperamos que esta política de alguna forma sea una mirada a largo plazo de los efectos que tanto la automatización de inteligencia artificial va a tener en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, y al mismo tiempo la diferencia en que esto pase de una amenaza a una oportunidad. Y ahí dentro esperamos que en esta política exista también una mirada de largo plazo de la relación interministerial. Y uno de los temas donde la inteligencia artificial o la automatización o muchos nuevos métodos de tratamiento tienen una implicancia importante es en salud. Y con salud, esta pandemia también nos ha ayudado a que haya una interacción más cercana con el Ministerio de Salud, tanto con ciencia. Hemos habilitado laboratorios y una serie de medidas, y esperamos también que esta interacción nos ayude a convencer también al Ministerio de Salud de que la inteligencia artificial y la automatización es una oportunidad, y que cae esto enmarcado dentro de esta política de aquí a fin de año debiera ya estar lista, y esperamos que trace, y de producto de esta política se van a desmembrar una serie de acciones que esperan fomentar específicamente el desarrollo de aplicaciones o empresas que estén ligadas con inteligencia artificial, no tan solo en la salud, sino que también en otros sectores productivos. Así que esperamos que esto sea un catalizador para que de alguna forma empresas nuevas se dediquen a desarrollos tecnológicos y de inteligencia artificial, y que esto permee no tan solo al sector privado, sino que también permee como ayuda al sector público. Sí, mira, excelente noticia, la cooperación también entre ministerios y los planes que tienen hasta fin de año, que sin duda son desafiantes en los tiempos que estamos viviendo. Con respecto a lo mismo y a las colaboraciones entre los diferentes instrumentos, de las colaboraciones que hay tanto local como mundial, hoy día tenemos una sobrepoblación, digamos, de información, la infodemia que se le llama, sobreabundancia de información, parte de ella a veces falsa, que circula muchas veces en las redes sociales, la cual se aprovecha también de nuestros sesgos cognitivos, pero también estamos generando y accediendo a mucho conocimiento valioso, gracias a la labor de profesionales, multidisciplinarios, como veníamos diciendo, incluso periodistas, científicos, comunicadores, todos los que están en este camino, y con enormes redes que se están también colaborando en investigación, y que pone a disposición esta información para tomar decisiones basadas en evidencia, un poco lo que hablaba también Mariano antes. Y en este sentido, ¿quiénes son los llamados a guardar esta información para que a futuro la ciencia pueda usar a favor de la humanidad, o inclusive que esta misma puede ser usada por organismos, emprendedores o personas que puedan usarlo en beneficio de la comunidad, resguardando por supuesto la identidad de las personas que la generan? ¿Cómo lo ves, María José? Bueno, el conocimiento científico generalmente se documenta, ¿ya? Y se documenta como, ya sea en publicaciones de revistas científicas o publicaciones de conferencias, donde hay un comité editorial que revisa ese trabajo de manera ardua, en la peer review, en la revisión entre pares,
y en realidad valida que lo que uno está reportando es en realidad o no un aporte al conocimiento. Y en base a eso la ciencia no se construye de cero, se construye de manera incremental. O sea, sobre el conocimiento que ya existe, los científicos siguen trabajando. Y esta pandemia ha generado una avalancha de nuevo conocimiento científico, sobre todo porque este SARS-CoV-2 es un virus que hace algunos meses nadie tenía mucha idea de su existencia. Y o sea, ha sido abordado y estudiado de diversas formas posibles, y se ha generado una avalancha también de publicaciones científicas. O sea, desde el momento en que el trabajo que se realizó de investigación sobre uno de los aspectos de este virus se publica, queda a disposición de la comunidad científica en general. Y ahí, o sea, por la parte científica está bien resguardada, conocimiento científico incremental, a partir de lo que ahí se publica, se sigue construyendo el conocimiento nuevo. Ahora la parte de difusión también es súper importante. Ahí los periodistas científicos, sobre todo la ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodismo Científico, es crucial en el sentido de que son ellos los, de alguna forma, encargados de llevar ese conocimiento científico a toda la comunidad. Los periodistas científicos tienen gran valor en el sentido de que están especializados en ciertas temáticas y se han convertido en verdaderos comunicadores, y son aquellos que toman la bandera del mundo científico y la pueden distribuir a lo largo de la comunidad y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y ahí, para ellos también están en un rodaje continuo, o sea, tampoco se va a perder esta información, en el sentido de que ellos están constantemente revisando las publicaciones que existen nuevas al respecto de este virus o alguna otra cosa, y van generando hacia afuera. Quería hacer un comentario sobre las decisiones basadas en evidencia. También la evidencia puede ser fuerte para la toma de decisiones, pero muchas veces una decisión es multifactorial, no depende de un solo factor. Entonces en realidad no es una evidencia que tengo sobre la mesa, sino que son muchas evidencias. Una evidencia por la parte biológica del virus, puedo tener una evidencia por el efecto social que puede producir esto, una evidencia por el aspecto de salud. Entonces las decisiones basadas en evidencia es algo que es bastante complejo, porque generalmente tengo más de una evidencia sobre la mesa, y dos, hay muchos contextos que también hay que considerar a la hora de una toma de decisión, que puede ser que esa evidencia científica no esté considerando, ¿ya? Por lo tanto, he aprendido en estos meses de que las decisiones son tomadas, informadas por evidencia, pero en realidad la evidencia científica que está sobre la mesa es uno de los factores en los cuales se basa una toma de decisión. ¿Por qué? Porque las decisiones son complejas, las decisiones tienen muchos contextos y tienen muchos alcances que a veces quedan afuera de lo que esa evidencia científica me puede aportar. Claramente las decisiones con esa evidencia sobre la mesa debiesen ser mejores que aquellas decisiones que no se encuentra esa información. Clarísima tu respuesta, María José. Excelente. Todos aprendimos aquí un poquito de todo lo que estás comentando. Isabel, quiero pasar la palabra porque entiendo que hay un par de preguntas, ¿no? Vamos a seguir un poco con las preguntas de la audiencia. Isabel, estás en mute. Hay dos preguntas que se hicieron. Aquí estamos. Marcos Barro pregunta, ¿los análisis están puestos en lo que se puede hacer con lo que ya los adultos o las instituciones han desarrollado? Uno de los focos es el cambio que se debe producir en educación, ya que son los niños actuales los que serán los que cambien los modelos actuales en el futuro. Debemos iniciar los cambios en las universidades, escuelas pedagógicas, instituciones educacionales, etc. Pregunta, ¿cómo ven la educación para cambiar estos temas y modificar los modelos fracasados en diferentes áreas? ¿Quién se atreve? ¿Mariano o María José? A ver, yo voy a hacer un comentario, había visto la pregunta, digamos. Yo creo que eso es absolutamente central. Yo creo que siempre uno vuelve a la educación, ¿cierto? Pero creo que ahora ya están dadas las bases, porque yo lo miro con un cierto optimismo. Lo veía muy pesimista hasta antes de esto. Ahora lo veo un poco más optimista. Porque creo, digamos, de que en la práctica, así como en la práctica se vio una mejor correlación empresa-universidad, también se ha visto en la práctica un involucramiento mucho mayor de toda la comunidad que tiene que ver con la educación de los niños, ¿ya?
no voy a referir a universitaria, y creo que eso es un problema distinto, pero a educación primaria, ¿cierto? El hecho que los padres, que los profesores, uno lo que ha visto en los colegios, ¿cierto?, es que la comunidad de profesores, por ejemplo, ha tenido una integración y una forma de trabajar completamente distinta a la que venía trayendo hasta ahora. Y eso da una luz de esperanza de cómo deben hacerse las cosas en el futuro. Pero efectivamente ese es el cambio central que tenemos que hacer. El cambio central empieza en la educación básica y media, una educación más, menos centralista, ¿cierto? Más orientada, digamos, a los proyectos y al aprendizaje de capacidades ligadas al conocimiento, pero más prácticas. Y creo que estamos en una posición de poder tomar ese impulso y aprovecharlo. Hay otra pregunta ahí que yo había visto relacionada a un tema que creo que es central con respecto a la colaboración público-privada, ¿cierto? Y que tiene que ver con los conflictos de interés. Creo que es un tema tremendamente relevante. Efectivamente, la colaboración público-privada tiene que ser ejecutada en marcos institucionales adecuados, que velen. No se trata, digamos, de que se hagan acuerdos entre cuatro paredes, digamos, y que eso resulte, digamos, en que un organismo privado termina resolviendo un problema público, digamos, ¿no? Por lo tanto, no se puede hacer sin una institucionalidad adecuada. Entonces, la persona que pregunta menciona ahí la ley del lobby, sí, ayuda, ese es un activo que tiene Chile que lo pone un poquito por encima de otros países, digamos, pero la institucionalidad, lo que decía María José acerca de cómo se va a abordar el tema de los incentivos al trabajo colaborativo, ¿cierto? Tiene que incluir institucionalidad que se haga cargo de eso, porque ahí sí que ya se pervierte todo, ¿cierto? Cuando se dan ventajas a ciertos privados para abordar ciertos problemas públicos. Y el otro tema cortito también para hacerme cargo del tema de la información, con el tema de los datos en ciencia tienen que ser abiertos y disponibles para todos, digamos, etcétera, pero tenemos un tema también hoy día con los datos, desde el punto de vista del uso de los datos personales. O sea, hay toda una polémica en el mundo, digamos, acerca de qué pasa cuando ciertas instituciones o empresas usan maliciosamente los datos de las personas, digamos. Entonces está bien, datos abiertos, todo público, pero cuidado con vulnerar ciertos derechos básicos, digamos, para evitar mayores catástrofes. Tomando un punto que tú hablas, Mariano, ya María José nos había dicho hace unas preguntas atrás, nos había hablado acerca de precisamente este tema de las confianzas, ¿no? Las confianzas, la transparencia. Es un tema, yo creo que es bastante importante, sobre todo en la realidad que estamos viviendo hoy día. Vamos a seguir con una pregunta un poco para provocar también en la conversación. Finalmente la reflexión que sigue es, cuando empezamos a recuperar, o cuando empecemos a recuperar nuestra nueva normalidad, entre comillas, ¿cómo recordaremos este episodio de crisis? ¿Hay cerebros más preparados que otros para enfrentar la pandemia? Estas son las preguntas que por estos días se hace la neurociencia. No solamente en los adultos, sino que, como tú lo decías también, Mariano, en los niños, en las familias en general. Deberíamos como país prepararnos para apoyar a la salud emocional, no solo de adultos, sino que de las generaciones nuevas, que se han visto reestructuradas de alguna forma, con incertidumbre y confinados a los hogares, tomando el buen sentido de los hogares y también el sentido de confinamiento que no les permite compartir con el resto de sus pares. ¿Cómo ve este tema, Mariano? Complejo tema. Obviamente lo que estamos viviendo es una situación traumática, ¿cierto? Para todas las personas, que debe ser atendida por la sociedad en su conjunto. Creo que las instituciones educacionales, todo lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Las escuelas, los institutos, las universidades, y las empresas van a tener que prepararse para un retorno a la normalidad muy complicado, ya que esta transición será también hacia un espacio lleno de restricciones, no es un volver atrás, ¿cierto? Esto se va a parecer más a una guerra larga, ¿cierto? Con bombardeo y escaramuzas recurrentes, que a una experiencia más habitual nuestra, que son como los terremotos, por ejemplo, ¿cierto? Que es un evento muy intenso, pero que termina y después hay que reconstruir y volver a la normalidad. El virus y las mutaciones, ¿cierto? Los rebrotes e incluso nuevos virus, no es un evento que se termina. Es una nueva condición del hombre sobre la Tierra, y por lo tanto las exigencias y el modelo previo, ¿cierto?, de sublimación de las angustias personales vía el trabajo y el consumo, en la sociedad del rendimiento que describe el filósofo que citaste, Chulhan, no van a poder volver a ser las mismas, por un tiempo que no sabemos cuánto es, ¿ya?
Y por lo tanto, yo creo que se va a requerir mucha comunicación al interior de las organizaciones de todo tipo, ¿cierto? Una comunicación que provee, por un lado, contención emocional a la gente, y ya lo estamos viendo. Yo creo que toda la gente que está aquí participando en esta conversación que tiene que ver con empresas se da cuenta, ¿cierto?, que hay que proveer comunicación de contención, ¿cierto?, y por otro lado de orientación hasta en las cosas más prácticas. Yo participo en algunos directorios que hemos hecho medidas, digamos, desde enseñar algunas finanzas personales, digamos, cosas prácticas para poder ayudar a la gente en esta fase. La gente va a pasar de un encierro en familia al campo de batalla de la competencia por el sustento, ¿cierto? Y ahí se tiene que de alguna manera sentir acompañado y apoyado por otros en la comunidad. Eso va a ser de un alto valor. El otro problema que vamos a tener es el del millón de cesantes, en el caso de Chile, digamos, para los cuales las organizaciones comunitarias de todo tipo, digamos, tienen que ser fortalecidas. Digamos, los alcaldes que han estado muy empoderados en estos tiempos, ¿cierto?, tienen un rol muy importante que cumplir. En fin. Bueno, pero volviendo a la pregunta, yo no sé si la ciencia tiene mucho que aportar en este tema, digamos. La ciencia aporta en todo, ¿cierto? Obviamente, pero es una forma de pensar. Pero en este caso creo que vamos a tener que apelar un poco más al alma humana, digamos, ¿ya? Que a las redes neuronales que describe la neurociencia. Tal vez sí nos podría inspirar el modelo cooperativo de las neuronas, digamos, que a partir de unidades muy básicas y simples, ¿cierto?, logran propiedades emergentes como la mente humana. Pero yo creo que el alma es el que nos tiene que ayudar en esta ocasión a ver cómo salimos y nos reencauzamos. Toda la razón, Mariano. Harto para pensar ahí. Tenemos un par de minutos, nos quedan un par de minutos, quizás ya ir haciendo un redondeo, no sé si alcanzamos a hacer una pregunta más. Yo quería agregar algo a lo de Mariano. Sí, por supuesto. Y aprovechar también de dar ya un redondeo final. Nosotros siempre se nos dice que somos una sociedad resiliente, que pasamos de desastre en desastre. Pero sin embargo, esa resiliencia no está siendo formada en nuestra educación básica. O sea, no hay ojo en la formación escolar de educar aquellas habilidades que nos hacen particularmente humanos. Y es algo que tiene que ver también con esta nueva era digital, con esta nueva era de la inteligencia artificial, que hay profesiones que van a dejar de existir, hay profesiones que son altamente especializadas y también van a tener que modificarse, como los médicos, por ejemplo, donde ya no el radiólogo, aquel que está revisando la radiografía, muchas veces va a haber una máquina que lo haga. Entonces, esta nueva forma de repensar del humano requiere cambios profundos en la educación, donde aquellas habilidades que nos hacen especialmente humanos, como es nuestra interacción social, la resiliencia, la empatía, la confianza, son cosas que debieran estar formadas de manera muy precoz en nuestra educación, sobre todo que somos una sociedad que sufre un desastre natural tras otro. Somos una sociedad que estamos acostumbrados a levantarnos, pero porque el otro no levanta, no porque se nos formó esto. Y al respecto también, Chile tiene problemas de educación, o sea, no de educación, de salud mental y emocional hace rato. Tiene unos índices de depresión que son horrorosos. Las universidades, durante el año pasado, todas las universidades se fueron a paro por estrés emocional de los estudiantes. O sea, este es un problema que tiene que ver de alguna forma con el estallido social también, tiene que ver con los énfasis de cuáles son los niveles de éxito y nuestra autoexigencia que nos estamos aplicando, tiene que ver con el replantearnos el sentido de estar vivo. Y por ahí nuevamente me coincido, y con Byung-Chul Han también, el filósofo que muestra esto, el sentido de la vida, en qué momento dejamos de olvidarnos de vivir. Yo creo que son esta pandemia, como bien dice Eduardo Vitrán, un sistema con histéresis, jamás vamos a volver al momento en que partimos. Esta pandemia va a partir y vamos a llegar a otra sociedad donde tenemos que replantearnos estos puntos que nos ayuden a fomentar esta resiliencia, nos ayudan a mejorar nuestro índice de salud mental, porque de alguna forma este estrés social, que más encima el teletrabajo nos está forzando, esta intensificación y extensificación de nuestro trabajo, nos levantamos, nos duchamos y nos sentamos al computador y no nos paramos hasta las 7 de la tarde, siendo que nuestra vida cotidiana no era así. Todo esto que nos está pasando ahora, efectivamente, nos está ayudando a una salud mental que ya viene deteriorada. O sea, tenemos que aprender a darnos cuenta del estado en que estamos y tratar de reparar al respecto. Y ahí
el estudio de las ciencias sociales, la humanidad, la antropología, sociología, filosofía, que también son parte del Ministerio de Ciencia, porque también investigación, no investigación científica, sino investigación del área del conocimiento, son importantísimas. Y creo que son las mejores herramientas que tenemos hoy en día para repensar la forma en que hay que salir parado de esta pandemia. Excelente reflexión, ¿eh? Sin duda somos un país resiliente. Nos toca de todo un poco, pero esta es la peor lejos que hemos vivido como humanidad. Voy a ir a la última pregunta, Greg, para que después cierres tú, que me parece bastante interesante, entonces la quiero plantear, acaba de llegar. El mundo adulto deberá transformarse en escuela viva de las funciones ejecutivas de los más jóvenes, las neuronas de espejo. Aquí parece que es más tu ámbito, María José, ¿no? Bueno, las neuronas espejo son parte de nuestro sistema nervioso central, que uno aprende por imitación, uno aprende porque ve en el otro ejecutar cierta acción, y ahí, sí, por el respeto por nuestros adultos son aquellos que han vivido mucho más cosas que todos nosotros, y ahí también hay esta pandemia lo afecta mucho a ellos, pero al mismo tiempo ellos se sienten un poco insensibles, en el sentido de que si fueron capaces, intrínsecamente, si ellos fueron capaces de vivir todos estos años, es cómo esta pandemia los va a chocar. Entonces ahí, en este instante, tenemos que ayudar a todos los adultos mayores, ¿ya? Ayudarlos en el sentido de hacerle ver el riesgo que esta pandemia puede generar. Y al mismo tiempo, esta ayuda es contradictoria en el sentido de que ellos lo que más necesitan en este instante es el contacto con sus seres queridos. Y ahí caemos nuevamente en el problema de la salud mental. O sea, hasta qué punto privarlos de aquellos que los hace feliz los ayuda a ellos a vivir mejor. Y ahí hay una reflexión profunda que hay que hacer, hay que mantener los contactos, hay que respetar la distancia física, obviamente, pero sentirse que ellos se sientan queridos, aprender de ellos en el sentido de cómo ellos han logrado estar en el punto en que están, aprender de las experiencias de ellos, y ellos han aprendido, si bien la resiliencia no se forma, ellos han aprendido a hacerlo a lo largo de su vida, y ahí yo creo que encaja mucho con esto de la escuela hacia los jóvenes, que nos cuenten su experiencia, de manera de aprender de ellos, la forma en que podemos nosotros salir parados de esta pandemia. Excelente, María José. Vamos cerrando ya, solo agradecer inmensamente a Mariano y a María José por esta conversación que además ha tenido mucho del humano, que es también lo que queríamos integrar dentro del conversatorio. Bastantes cosas para pensar, ¿no? El tema de resiliencia, el tema del sentido humano, el tema de protegernos, de cuidarnos, de querernos y de sacar las cosas positivas en esta pandemia. Así que para ir cerrando, los agradecimientos. Le paso la palabra a Greg para que cierre la sesión, porque ya estamos justo en la hora, así que como buen británico, para que nos haga el cierre de la sesión, Greg. Perfectamente británico, Joan, muchas gracias. Agrego mis agradecimientos a María José y Mariano, muchas gracias, muy interesante tu perspectiva. Yo me dejo un pensamiento, una reflexión. En este mundo ahora tenemos confianza que todo es posible. Porque Mariano, tú dijiste que la primera parte fue muy como pesimista, pero yo no escuché nadie que dijo que no vamos a tener una vacuna. Solamente le preguntan cuándo, cuánto tiempo tenemos que esperar. Entonces, tengo confianza en la comunidad científica y que vamos a lograr una solución. Es fantástico, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos nuestros invitados, socios. También quiero comentar que el jueves a las 6 en la tarde tenemos un conversatorio con el Comité de Educación. Entonces, si quiero seguir hablando de la educación, por favor, búscalo en nuestro sitio web. Tengan muy buena tarde. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Buenas tardes.